En el siguiente video vamos a observar algunas personas que no se encuentran influenciadas con el derecho. A ellas les preguntamos cómo creen que argumentan los abogados. Pues los abogados creo o deben argumentar con pruebas, investigaciones que ellos hacen alrededor del caso, obviamente basándose en las pruebas, ¿sí? Y en las leyes pues que ellos lo rigen o decretos que establece el gobierno, la Constitución Política de Colombia. Yo creo que con eso se deben basar para algún dictamen o ¿cómo es? Para ayudar o defender a una persona. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso. Bueno, yo poco conozco el oficio. Me atrevería a decir que en la penal el abogado, aparte de las evidencias y los testimonios que usa en contra o a favor de un individuo, también se está apoyando en una impresión que trata de dar sobre esto. La impresión consistiría en disminuir el atractivo y la deseabilidad social de la persona. Así, cuando se posee un concepto, es más difícil cambiar la percepción que se tiene sobre el acusado. Por lo tanto, se hace más fácil emitir un juicio de culpabilidad cuando la percepción de alguien es negativa, incluso cuando la evidencia puede estar en su favor. Los abogados. Lo normal es que los abogados se basen en pruebas suficientes para tipificar la clase o conducta de delito que comete la persona infractora con las leyes normalmente que imparte la justicia. Claro que con tanta cosa que se ha visto de casos pormenores, ya uno duda de esa honorabilidad que tienen en sus conductas éticas a la hora de formalizar o legalizar una mala conducta verificada por los malos delitos. Creo que eso debería ser el argumento que deben tener estos Yo profesionales. considero que los abogados argumentan de acuerdo con su pensamiento y su intuición. De acuerdo con esto, ellos buscan unas pruebas. Esas pruebas deben argumentarlas con normas y leyes que se rigen en Colombia. Con esto, ellos se los presentan a los jueces y con base a sus argumentos de las pruebas poder ganar así el caso. ¿Cómo argumenta un abogado? Bueno, un abogado tiene que argumentar con unos fundamentos, tiene que regirse unas leyes, tiene que tener el sentido de la persuasión, la astucia para poder hablar con mayor seguridad, tiene que tener una ética, no sé, creo que también tiene que mostrar un tipo de seguridad verbal y física para que en el momento de sus palabras tengan un mayor peso y un mayor significado. Yo considero que los abogados argumentan de manera objetiva, basados más que todo en lo que son las leyes ya establecidas y en las decisiones previas tomadas en los casos que ya han acontecido. Bueno, la argumentación de un abogado se basa principalmente en tomar los argumentos de cada caso concreto y sumarlos con jurisprudencia, sumarlos con doctrina, con todos los elementos que se le dan a lo largo de la carrera, para así poder formar un argumento lógico y presentárselo como una propuesta al juez para que éste decida sobre el caso concreto. Esto se hace principalmente para llegar a lo que el abogado quiere que el juez diga y no a lo que, entre comillas, podríamos llamar simplemente justicia o lo que debería ser. Después de analizar las respuestas de las personas que entrevistamos, nos dimos cuenta que muchos relacionaron la argumentación que utilizan los abogados con leyes y normas. Solo una persona utilizó la palabra intuición en su respuesta. Con ella comparto esa idea porque no solamente los abogados debemos basarnos en leyes y en normas, también debemos tener en cuenta nuestros pensamientos y las reflexiones que tenemos con respecto a los casos, para que de esta manera podamos ver claramente los objetivos que buscamos y no dejarnos llevar por presiones sociales.